Gracias al Señor por su presencia. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en sus casas y donde estén. El Señor está con ustedes y con nosotros también. Y le damos gracias por su fidelidad, por su amor y compasión. Hoy tengo un tema para compartir que más de una vez lo hemos tratado, pero vuelve a mí constantemente por la importancia de este tema. Y en la Biblia encontramos un caso que es un ejemplo de la importancia de este tema. El tema es entender lo que leemos, entender la palabra del Señor. Dice en los Hechos capítulo 8 que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue, y en el camino vio a un etíope, eunuco, funcionario de la reina de Etiopía, que se llamaba Candace. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. E iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de las escrituras que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener al carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Se repite mucho la palabra eunuco aquí, porque en aquel tiempo estos eran personajes muy importantes,
generalmente eran escogidos, no eran voluntarios, por su capacidad, en este caso administrador del tesoro, como hay en nuestros países, quien se ocupa del dinero que circula, de todas las finanzas de la nación. Es una persona muy importante, y una costumbre que había en aquella época era castrarlos, porque de esa manera iban a ser más fieles. En primer lugar, no se iban a casar nunca, no iban a tener hijos, y en segundo lugar, ellos no podían vivir en la sociedad, porque la sociedad los marginaba, los hacía a un lado, así que estaban obligados a ser fieles al rey. Y el rey no se fiaba de cualquiera, porque si no, no sería rey. Lo hubieran dejado sin nada, con la corrupción que siempre hay. Por eso es que en todos los reinados había personas eunucas. Etíope es un país muy antiguo que todavía existe en el noreste de África, y sus pobladores son gente de piel oscura, quizás más oscuro que el resto de los africanos. En Etiopía hubo muchos judíos, hasta hace poco, judíos que huyeron de Israel cuando Sennacherib, el rey de Asiria, conquistó la ciudad de Jerusalén y se llevó un montón, 10.000 personas como esclavos a Asiria. Esto fue unos años antes de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, saqueara el templo, quemara la ciudad y se llevara todo el resto de la gente. El tiempo de Sennacherib, rey de Asiria, fue el tiempo en que Jeremías era profeta en Israel, en Judá, en Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Y Jeremías había hecho esconder el arca del pacto en algún lugar, porque como Dios le había dicho que el país iba a ser invadido, no quería que se llevaran el arca del pacto. Y coincidió que en ese momento muchos judíos, al saber lo que iba a pasar, porque habían creído en las palabras de Jeremías, huyeron y se refugiaron en Etiopía. En Etiopía los judíos difundieron su fe, y con el tiempo es evidente que africanos como este hombre de piel oscura, no judío, se convirtieron al judaísmo. Y entonces, en esta ocasión, este hombre había ido a Jerusalén, quizá por cuestiones de su país, de finanzas, y también para adorar a Dios. Y como los eunucos solían tener dinero, pues el rey generalmente los dotaba de comodidades y dinero para que no se envuelvan en corrupciones, pudo comprar un rollo de las Escrituras, porque no cualquiera podía tener un rollo, una Biblia, un pedazo de Biblia, porque se hacían escribiendo a mano y era muy costoso, y además casi nadie sabía leer y escribir.
Este hombre sabía leer y escribir. Iba leyendo, pero no entendía. Y Dios quería que entienda, porque quería salvarlo. Y Dios quiere que nosotros entendamos por qué Él quiere salvarnos. Entonces, un ángel del Señor le habló a Felipe, un diácono de la iglesia, y lo mandó al camino de Gaza. Debe haber caminado unas cuantas horas porque no era cerca. Y en el camino encontró a este hombre que venía en un carro de caballos, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó, tuvo que caminar al paso del caballo o los caballos para hablar con el eunuco, y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del hombre es muy interesante. Y fue sincero, fue honesto. No se hizo el sabiondo. Dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Se dio cuenta que Felipe podía enseñarle, y entonces lo invitó a subir al carro, y Felipe comenzó a enseñarle. Se dio cuenta que el etíope estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, y le explicó de Jesús. Y llegó el momento que el hombre entendió, y fue obra del Espíritu Santo, porque el judío por adopción pensaba lo mismo que muchos judíos hoy. Y no pensemos nosotros: ¿cómo no se dio cuenta? Mire, le voy a contar una cosa. Hace unos años fui a comer a un restaurante, y en la mesa de al lado había 3 rabinos. Entonces, después de comer, yo me acerqué a ellos y les pregunté cómo entendían, me identifiqué y les pregunté cómo entendían el capítulo 53 de Isaías. Y ellos me dijeron: bueno, ustedes al leer el capítulo 53 entienden que habla de Jesús, que el siervo del que allí se habla es Jesús. Pero nosotros entendemos que el siervo del que el capítulo habla es el pueblo de Israel. Dice: porque nosotros, a lo largo de la historia, hemos dado la vida, nos han perseguido, nos han matado, nos han hecho de todo, y continuamos para que continúe la palabra de Dios y podamos a lo largo de los siglos llevar la palabra de Dios al mundo. Y creemos que finalmente un día vamos a tener que dar la vida por la salvación de los demás. Esto es lo que yo recuerdo, pero ellos me lo dijeron de una manera que yo dije: wow. Esta gente no son tontos ni ignorantes.
simplemente no entendieron. Y no entendieron porque ellos esperaban un Mesías distinto, no un hombre como Jesús. Él los decepcionó. ¿Por qué les cuento esto? Porque mucha gente dice, no, yo no entiendo porque yo no tengo escuela, no estudié, esto es muy difícil. Le voy a decir otra cosa. Los discípulos que tuvo Jesús, ninguno de ellos fue a ninguna escuela. Yo creo que ninguno de ellos sabía leer y escribir. Y si había alguien que sabía, ese alguien fue Juan, que era un muchacho joven y que a lo mejor después aprendió. Pero todos ellos eran hombres de oficio de su trabajo y no fueron nunca a la escuela, a ninguna escuela. Pedro no supo escribir ni las cartas ni ningún evangelio. Lo dictó todo a Marcos. Y Marcos escribió. El evangelio de Lucas no lo escribió ninguno de los 12. Lucas es uno que conoció al Señor después y que era griego, ni siquiera era hebreo. Y ellos entendieron. El problema, según explica San Pablo, es que el Dios de este mundo, y escúchenme bien, el diablo no quiere que ustedes entiendan, que yo entienda. El diablo, dice San Pablo, ha cegado los ojos del alma para que no descubran la gloria del rostro de Cristo. El diablo nos duerme cuando queremos escuchar o estudiar la palabra. El diablo nos distrae. El diablo lucha por no perdernos, porque no seamos salvos. El diablo nos tortura con problemas para que no tengamos tiempo. El diablo tiene mucho poder y tiene muchos seres, demonios que trabajan para él, cuyo objetivo es que nosotros no seamos salvos y que el sacrificio de Cristo fracase, porque él quiere destruir lo que Dios ha creado. Y nosotros no podemos entender lo que leemos, no porque no fuimos a la escuela, sino porque el enemigo no quiere que lo entendamos. Y hay otro factor muy importante. Nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado. Nicodemo también era un pecador. Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo si quería entrar en el reino de Dios. Naturalmente no se refería a ser un bebé, pasar por el vientre de la madre, sino a que su mente, su alma, su espíritu fueran regenerados. Y así pudiera entender las cosas de Dios, porque lo que es espiritual solo se entiende por el espíritu. Y el enemigo no quiere que eso nos ocurra. No quiere que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. No quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados.
Él nos dice que todo está bien, que lo hace todo el mundo. Que no hay nada malo en lo que nosotros hacemos. Pero su intención es que nosotros no seamos regenerados, para que no seamos salvos. Y nosotros, yo diría que a veces le hacemos el trabajo fácil, porque aunque este era un hombre muy importante y quien se le acercó era un muchachuelo, cualquiera, usted sabe que los diáconos no fueron elegidos para ser ayudantes así del cura, del sacerdote o del pastor, sino para distribuir comida, meseros, para eso eran. Sin embargo, a pesar de la diferencia de clase social entre un hombre que era un funcionario de gobierno, que quizá era el más importante para el rey, el que le manejaba los tesoros al país, y este muchachuelo, que era nomás un mesero, lo hizo subir al carro, lo invitó. ¿Por qué? Porque tenía interés en que le expliquen para poder entender. Y dice uno de los proverbios de Salomón, un hombre de Dios, un hombre sabio, que quienes escuchan los consejos de los profetas y los pastores son prosperados, son bendecidos. Pero eso parece que es más difícil que hacer tener cría a un macho. Y disculpen la comparación, porque la rebeldía que hay en nosotros, que pertenece al viejo hombre que no murió para que nazca el nuevo, nos impide reconocer nuestra necesidad, humillarnos ante Dios, pedir que nos enseñe. Y lo primero que va a hacer Dios, una vez que somos regenerados, que nacimos de nuevo, es darnos su espíritu a quien tenemos que escuchar. Y escuchándolos, Él nos va a enseñar. Porque ¿quién sabe más de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios? Escúcheme bien, leer sin entender no te sirve ni te salva. Escucha bien esto, leer sin entender no te sirve de nada ni te salva. A pesar de que Pablo le dice a su discípulo Timoteo que la palabra es inspirada por Dios y sirve para salvarnos, claro, porque nos guía a Cristo. Y si nosotros la entendemos, nos damos cuenta que todo gira alrededor de Cristo, no alrededor de nuestra vida. Y si entendemos, comprendemos que tuyos somos, Señor, no somos nuestros, y que no debemos nosotros pedirte a ti que hagas lo que nosotros queremos, sino nosotros constantemente pedirte a ti que nos digas qué hacer nosotros. Leer sin entender no nos sirve ni nos salva. Y mientras nosotros no entendemos
vivimos tomando malas decisiones, vivimos metiéndonos en problemas, vivimos estancados, como un carro que se ha metido en un camino de tierra después de una lluvia y le giran las ruedas, pero no va a ningún lado. Y no podemos salir de nuestros problemas aunque hagamos novenas, aunque hagamos vigilias, aunque pongamos a todo el mundo a orar por nosotros, porque nos hemos quedado atascados en nuestras decisiones y nuestros problemas, porque no son ni las decisiones de Dios ni los consejos de Dios. Entender es algo importantísimo. Y una experiencia que yo tuve hace años, después de recibir al Espíritu Santo, fue que de pronto la Biblia fue una cosa nueva para mí, como que se abrió y comencé a entender lo que no había entendido y me dije, ¿cómo? Esto lo leí tantas veces y nunca lo entendí y todavía me pasa eso muchas veces. Porque lo que está escrito, inspirado por el Espíritu, no se entiende con mente humana, sino con la ayuda del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo. Y una de las razones de las divisiones en las iglesias y en el mundo cristiano es que no se entiende claramente porque la gente interpreta con la cabeza y elige lo que le conviene. Y por eso hay denominaciones y por eso se dividen las iglesias. Y por eso hemos sufrido tanto también nosotros. Porque no es posible que habiendo un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu Santo, cada uno entendamos diferente. Es porque tenemos diferentes espíritus que nos guían. Por eso, insisto, es importante que yo entienda la Escritura. Porque dice San Juan que la Escritura es Cristo mismo. Y cuando yo la leo, guiado por el Espíritu, estoy leyendo a Cristo. Y no leo porque no tengo tiempo, y no leo porque no entiendo, y no leo porque me duermo, y no leo porque me canso, y no leo porque los lentes, y no, excusas no te van a faltar, porque el enemigo no quiere que tú entiendas. Es importante entender, porque entendiendo lo que leemos conocemos a Cristo. Y conocemos a Dios y recibimos el consejo de Dios. Y al conocer a Dios comenzamos a entender cómo Él piensa y qué es lo que Él quiere. Y comenzamos a hacer su voluntad. Es importante que entendamos para que podamos crecer espiritualmente. Es importante que logremos vencer al enemigo. ¿Y cuántas veces nos vence él a nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que hacer fuerza para no distraernos y no dormirnos en la iglesia? ¿A qué no nos dormimos en otros lados?
¿Cuántas veces tenemos que luchar y el enemigo nos hace caer? Y es porque no estamos preparados y porque no queremos avanzar. Y no queremos porque nuestro espíritu está dormido o ciego. Es importante, mis hermanos, importantísimo que entendamos la palabra, que entendamos lo que leemos. No es necesario saber la Biblia de memoria. No es necesario leernos la Biblia de tapa a tapa. Por ahí hay algunas Biblias que están programadas. Acá tengo algunas para leerla de tapa a tapa en todo el año. Pero es necesario que lo poco que leemos lo entendamos. Cuando Jesús contó la parábola de la construcción, Él dijo: los que escuchan mi palabra y la entienden, son como los que construyen su casa sobre una roca. Y cuando vienen las tormentas y los vientos y las aguas, la casa no se derrumba porque entendieron mi palabra. Y a los que no entienden, a los que escuchan o leen y no entienden, los considero necios porque escriben su casa, construyen su casa sobre la arena. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, las inundaciones, la casa se derrumba porque no entendieron. ¿Y cuántas vidas hay que se han derrumbado y que se derrumban? Recientemente se supo de un pastor muy importante, hijo de un pastor muy famoso, su vida derrumbada porque cayó en pecado, porque no construyó su casa, su alma, su espíritu sobre una roca. ¿Y cuántos creyentes se quedan por el camino? Porque cuando vienen las dificultades, vienen las epidemias, vienen las crisis económicas, vienen las enfermedades, vienen los pleitos en la familia, se les derrumba la fe, se les derrumba todo. Es muy importante entender. Es tan importante o más importante que seguir las instrucciones de un médico cuando vamos y nos da una prescripción, una receta. Yo sé que alguno dice: sí, me recetó una medicina, pero yo no me la tomo. Bueno, entonces, ¿para qué fue? Eso es lo mismo que decir: yo sé que el Señor dice así, así, pero yo no le pongo atención. Yo hago lo que yo quiero. Si yo no hubiera querido ser operado, yo me hubiera muerto. Si Marta no hubiera aceptado las medicinas que le dieron, Marta no hubiera estado acá dirigiéndonos. Y le cuesta una enormidad la medicina que está recibiendo. A pesar de que tenemos Medicare y todo eso. Usted no se da una idea de lo que le cuesta. Pero es una cuestión de vida o muerte.
Y la palabra de Dios es una cuestión de vida o muerte. Es más importante que el dinero, es más importante que la familia, es más importante que los pleitos, es más importante que ir, es más importante que venir, porque de ella depende tu salvación y vida eterna. ¿Hay algo más importante que la vida eterna? ¿Quién quiere ir al infierno? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces haga lo necesario para no irse. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Yo estoy tratando de enseñarles todo lo que sé, todo lo que el Espíritu Santo me inspira, todo lo que Dios me dice que les enseñe. Estos días estuve escuchando algunos cassettes de mensajes que prediqué hace años. Y en un tiempo grababa los estudios bíblicos. Tengo cientos y cientos y cientos de cassettes grabados. ¿Cuántas cosas enseñé? ¿Y dónde están los que estaban supuestos a aprender y crecer y madurar en el Espíritu? ¿A dónde están? Que no los veo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a entender si tenemos quien nos enseña, pero no queremos entender o no queremos aprender? Lo del médico y no tomar la medicina es como ir a la escuela y decir, sí, la maestra me enseñó, pero yo no le pongo atención. Yo no quiero aprender. ¿De qué me sirve ir a la escuela? ¿De qué me sirve tener la palabra de Dios en mis manos y no poder entenderla? Esto es cosa seria. Deben orar, pedirle a Dios que les ayude a entender. Deben orar, pedirle a Dios. Usted conoce la escritura esa de la armadura que está en Efesios 6. Cuando dice, me pongo el casco de la salvación. Y la gente cree así, me pongo el casco de la salvación y ya está. ¿Qué significa el casco de la salvación? La protección de la mente de los ataques del enemigo. Yo tengo casco de cuando andaba en motocicleta. Y si encontrara un casco de guerra antibala me lo pondría. ¿Y eso de qué me salva? Si el enemigo ataca mi mente a través de los pensamientos, de los problemas que tengo, de mis emociones y me vence. Y me cierra y me ciega. La Biblia no es un conjunto de fórmulas mágicas, es la revelación de Dios. Es para conocerlo a Dios, y conociéndolo a Él nos conocemos a nosotros. Y conociéndolo a Él sabemos lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos, porque Él quiere salvarnos. Porque para eso murió Cristo. Es muy importante. Es muy importante. Que Dios nos ayude a descubrir qué es lo más importante. ¿Sabe? La vida es una cuestión de prioridades. Descubrir qué es lo más importante y qué es lo que es menos importante y lo que es menos importante y qué es lo menos importante de todo. Y Cristo es lo más importante del universo. Todo el universo gira alrededor de Él.
Todo el universo depende de Él. Las estrellas, los planetas, los soles, la naturaleza, todo depende de Él. Tu vida y la mía también. Por eso es importante entrar dentro de la órbita de Él. A eso se le llama entrar en el reino de Dios, lo que preguntaba Nicodemo. ¿Cómo hacer para entrar? Porque si uno no entra, está fuera. Y el que no entiende está fuera. Y el que no es salvo está fuera. No entender y leer no te sirve ni te salva. Porque la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo para guiarnos a la salvación. Esa es la verdad. Por eso pido a Dios que tanto ustedes como a los que van a ver este video y lo van a escuchar, Dios les abra el entendimiento. Les abra el entendimiento. Dice San Juan en el capítulo 19 que Jesús se presentó ante ellos y les abrió el entendimiento. Entonces, eso hay que pedirle a Dios, que nos abra el entendimiento y someternos a Él, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y por lógica, pedir perdón por nuestros pecados, porque Dios no recibe basura. Primero nos limpia, primero nos purifica, después nos santifica para poder habitar en nosotros y que seamos el templo del Espíritu Santo. Esto quería compartir hoy con ustedes. Oremos. Señor, aunque no somos eunucos como aquel hombre, parece que la gente está castrada espiritualmente. Y quizá nosotros lo estamos o lo estuvimos. Por eso te pido que tú nos abras el entendimiento, que tú nos des luz, que nos hagas ver todo lo que debemos traer ante ti, pecados, errores, problemas, faltas, todas esas cosas que hemos hecho que no están de acuerdo a tu voluntad, a tus principios, a tus deseos. Todo aquello por lo cual tú diste tu vida en la cruz, para que al perdonarnos tú nos limpies, nos purifiques y nos santifiques y nos regeneres. Ayúdanos a ver esta necesidad, esta realidad, a descubrir el misterio de la salvación, que eres tú y que eres lo más importante, no solo de nuestra vida, de nuestra familia, sino de este planeta y del universo, de todo lo que existe, de todo lo que es y lo que no es. Tú eres dueño y eres lo más importante. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hace mucho que no tomamos la cena del Señor.
Y esta noche lo vamos a hacer. ¿Se cortó?